Unidad número 1. Bueno, el marco teórico aquí va a ir los conceptos claves de la clase. Como se va a hablar el tema de vertebrados e invertebrados, primero hablamos sobre qué son los vertebrados. Son animales que tienen una columna vertebral formada por huesos. Y podemos observar algunos ejemplos, como los reptiles, las aves, los mamíferos, los anfibios y los peces. Además, ¿qué son los invertebrados? Los invertebrados son animales que no tienen columna vertebral, es decir, no tienen hueso. Ejemplos: arándinos, moluscos, gusanos, insectos. Este marco conceptual tiene varios conceptos claves como lo son: los vertebrados son animales que tienen huesos y forman una columna vertebral. Los invertebrados son animales que no tienen huesos pero pueden tener caparazones o conchas, los cuales les permite sobrevivir. El esqueleto es la estructura interna del cuerpo que nos permite sostenernos y realizar ciertas acciones como correr. Los huesos son las partes duras que forman el esqueleto. El hábitat es el lugar donde viven los animales. La alimentación es lo que come cada animal para sobrevivir. La reproducción es cómo nacen los animales. La adaptación son las características que deben adquirir los animales para sobrevivir en su entorno. En los objetivos de aprendizaje encontramos la identificación y clasificación de las principales características de los animales vertebrados e invertebrados. También podemos encontrar el reconocimiento de las diferencias entre los animales vertebrados e invertebrados, enfocándose principalmente en sus características físicas, como también la relación de los modos de vida y hábitat, es decir, donde se explican el modo de adaptación y características que le permiten adaptarse a los diferentes tipos de ambientes. Y tenemos la explicación de los procesos de reproducción de los animales vertebrados e invertebrados, diferenciándolos de los ovíparos y vivíparos. Y por último, se analizan la importancia de los animales vertebrados e invertebrados en los ecosistemas. El tema. En el grado tercero de primaria se explorará la clasificación de los animales vertebrados e invertebrados, siendo los animales vertebrados aquellos que tienen columna vertebral, como los peces, anfibios, reptiles, mamíferos, aves, entre otros. Por otra parte, tenemos los animales invertebrados, que son aquellos que no cuentan con una columna vertebral, como lo son los moluscos, gusanos, insectos, arácnidos, entre otros. En los resultados de aprendizaje encontramos tres. Primero, relacionar los modos de vida de los animales vertebrados e invertebrados con su hábitat, es decir, explicando cómo estos se adaptan por medio de sus características a los diferentes hábitats encontrados. Segundo, tenemos la identificación de las características de los animales vertebrados e invertebrados, mencionando pues de ejemplos muy específicos de cada grupo.
Y por último, las diferencias entre vertebrados e invertebrados con base en su esqueleto, tipo de reproducción y hábitat. En el ejercicio número 1 o la actividad de inicio, el docente les entregará una ficha a los niños con animales sea vertebrados o invertebrados, como peces, mariposas, elefantes, gusanos, etc. Entonces luego dividirá a los niños en grupos para ver cuáles son esos conocimientos que los niños tienen sobre ese tema que van a dar de vertebrados e invertebrados. Luego, ya que los niños realicen esa actividad, el docente va a entrar a explicar sobre qué son los vertebrados y qué es los invertebrados. Luego de explicarlo, presentará un video visual para que los niños aprendan visualmente observando. Y esta actividad durará 30 minutos. Desarrollo. El título de nuestra actividad fue Explorando el mundo de los vertebrados e invertebrados. En nuestra actividad que realizamos consiste en que nuestros niños clasifiquen, identifiquen y comprendan los animales vertebrados e invertebrados, en el cual utilizamos fichas ilustradas con el fin de que los niños conozcan y estudien la diferencia entre estas dos clases de animales, que son los vertebrados e invertebrados. Aquí les dejo una imagen en donde pueden observar en donde dividimos los animales vertebrados e invertebrados. El desarrollo de la parte final de esta actividad se llevó a cabo la clasificación de los vertebrados e invertebrados, la cual consistió en que los estudiantes crearan un muro donde agruparan a los animales según su clasificación y presentaran las adaptaciones de cada uno de los grupos según su entorno natural. Con esta actividad se pretende que los estudiantes ya sepan identificar y clasificar los grupos, además que reconozcan el tipo de reproducción y su hábitat. ¿Cómo se realiza el seguimiento y la retroalimentación de la actividad? Bueno, se realiza durante la presentación de los murales, ya que es donde ahí se puede corregir los errores y poder enriquecer el tema de cada estudiante. La evaluación. El contenido es vertebrados e invertebrados. El resultado del aprendizaje es que lo que se espera es que los niños con esta actividad relacionen e identifiquen la diferencia entre las características de los animales vertebrados e invertebrados. Actividad didáctica. Pues el inicio, el desarrollo y el final tiene una actividad didáctica. La actividad didáctica del inicio es la observación y la clasificación de imágenes de vertebrados e invertebrados por medio de carticas. El desarrollo, la actividad didáctica es usar fichas ilustradas para que los niños clasifiquen. Y la actividad didáctica final es la creación de un muro para que los niños ya plasmen sus conocimientos. El criterio de evaluación o evidencia de aprendizaje son la participación activa, la clasificación correcta, la justificación de respuestas y el trabajo grupal y sobre todo la creatividad. En la evaluación inicial podemos observar que en el criterio de la participación en los grupos de trabajo, el estudiante participa activamente y colabora con sus compañeros. Por otra parte, el estudiante demuestra liderazgo y positivismo en el grupo, coordinando y motivando a los demás.
Por otra parte, en la comprensión de los conceptos de vertebrados e invertebrados, el estudiante identifica algunos animales correctamente, pero presenta confusiones. En la habilidad de la clasificación, el estudiante participa proponiendo nuevas clasificaciones en sus conocimientos. El uso del vocabulario según el tema. El estudiante utiliza el vocabulario científico de forma precisa y fluida. Y por último, en la presentación oral, el estudiante realiza una presentación de manera clara, concisa y atractiva, haciendo uso de los recursos visuales en caso de ser necesario. Evaluación de desarrollo, explorando entre el mundo de los vertebrados e invertebrados. Esta evaluación se centra en la clasificación de animales mediante el uso de fichas ilustradas, con el objetivo de que los estudiantes aprendan a diferenciar entre las características de los dos grupos, incluyendo su hábitat y su alimentación. Se evalúa el uso adecuado de las fichas, la observación, la participación activa y la precisión en la clasificación. Y en la evaluación final encontramos la clasificación de vertebrados e invertebrados y encontramos 3 criterios. El criterio número 1 busca las diversas formas de expresión artística de lo aprendido. Y el segundo criterio tenemos la creatividad en cada una de las creaciones realizadas. En el tercer criterio tenemos la exposición oral o la presentación oral. En cada una de estas rúbricas que se maneja o escala de evaluación, los estudiantes al principio muestran una baja actitud o un bajo rendimiento en la realización de las mismas, pero podemos evidenciar que en la escala de valores luego los estudiantes van avanzando o mejorando en la creación de cada una de estas actividades, llegando a obtener una excelencia en el desarrollo de cada una de las actividades. Recomendaciones. En las recomendaciones tenemos que es muy importante que los niños sepan que sus emociones son correctas y que es normal sentirse de determinada manera. También es muy importante ayudar a nuestros niños a identificar y expresar sus emociones a través del juego, las actividades recreativas y las canciones, la música. También tenemos que enseñar a los niños estrategias saludables para así poder controlar sus emociones. Y por último, tenemos que ser un buen modelo a seguir. Nosotros como licenciados o como padres de familia debemos de tener claro que es muy importante saber expresar nuestras emociones de forma adecuada a nuestros niños. Tenemos que ser unos modelos a seguir para ellos.